Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputados, si tomamos como referencia el año 78, señor ministro, podemos concluir fácilmente que son ya 35 años de recorrido democrático. ¿Cómo pasa el tiempo? 35 años de recorrido democrático desde la entrada en vigor de nuestra Constitución. Es verdad que viéndoles estos 2 años y escuchándoles estos días, intuyendo cuáles son sus propósitos con esta ley de represión ciudadana que ustedes preparan para el próximo Consejo de Ministros, viendo lo que han filtrado algunos medios de comunicación, daría la sensación de que estos 35 años, vamos a decir entre usted y yo, que no han pasado igual para todos, ¿no? Se podría concluir fácilmente que en todo este tiempo no todos hemos sacado las mismas conclusiones del significado de la palabra democracia. Podríamos decir también que hay quienes la hemos comprendido de una manera y quienes, como ustedes, la han comprendido de otra. Podríamos también señalar y concluir que en estos 35 años, o tras estos 35 años, la idea o el concepto de Estado social y de derecho, hay unos que la hemos comprendido de una manera y quienes, como ustedes, la han comprendido de otra. Hay también quienes hemos comprendido las libertades públicas de una forma y quienes, como ustedes, ya nos filtran en algunos medios de comunicación con esta ley, que la han comprendido de otra. Hay quienes hemos comprendido de una manera los derechos fundamentales, nucleares en nuestro proceso y en nuestro desarrollo constituyente, y hay quienes, como ustedes, cuentan estos días atrás en algunos medios de comunicación que todo eso lo han comprendido de otra manera. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de información. Hay enormes distancias entre ustedes y la gran mayoría de esta Cámara, de los grupos políticos de esta Cámara, en la manera de comprender todo eso, porque es verdad, señor Fernández Díaz, que en esta legislatura ustedes ganaron las elecciones con un programa y están aplicando otro muy distinto. Y hay quien opina que ese programa electoral tiene más bien poco que ver con lo que ustedes presentaron, y tiene razón. Y hay también quien opina que en ese programa subyace un enorme universo ideológico de fundamentos thatcherianos que están ustedes desarrollando en estos 2 años para cambiar la forma de vida en nuestro país. Y en esos 2 años ustedes han querido convertir este país en una especie de país hecho a su imagen y semejanza. Y de su universo ideológico o de sus sueños ideológicos, la reforma laboral. Y de sus sueños ideológicos, la reforma de las pensiones. De sus sueños ideológicos también la finalización de todo aquello que tuvo de público, de universal y de gratuito nuestro sistema de salud pública, hasta que ustedes llegaron al Gobierno. De sus sueños ideológicos, la grave herida que el señor Wert y el señor Rajoy están introduciendo o produciendo en nuestro sistema educativo, en el sistema público de educación en nuestro país, con la nueva ley que ya entra en vigor, con el hundimiento de las becas y con el incremento de las tasas. De su universo y de sus sueños ideológicos, por ejemplo, el fin del sistema de dependencia, las tasas judiciales de su amigo el señor Gallardón, es decir, la conversión de la idea de ciudadanía, donde uno es receptor de un volumen de derechos y de obligaciones, en su tránsito a la idea de consumidor. Uno tiene un volumen de derechos en función de que pueda pagarlos. Y ese es su viaje ideológico de estos 2 años. Este es el sueño ideológico en el que ustedes están desarrollando un programa electoral que no presentaron a las elecciones y que, por ejemplo, nos tiene a nosotros completamente enfrente. Es un programa que está desarrollado básicamente, que está orientado básicamente a intentar acabar con uno de los fundamentos de nuestro modelo de desarrollo. Un sistema de cohesión social basado en la posibilidad de una sociedad dinámica, que parte de los principios de la libertad, de los principios de la igualdad y de los principios de la igualdad de oportunidades, distribuyendo el principio de la solidaridad en el interior de una sociedad como es la nuestra. Y es verdad que cuando sus políticas provocan respuesta, las que están haciendo en estos 2 años, cuando sus chapuzas, como la crisis de la huelga de las basuras en Madrid, provocan respuesta, la única ocurrencia que su Consejo de Ministros tiene es provocar una ley o trabajar en la aprobación de una ley de represión ciudadana para contener la propuesta. Y mi pregunta es, ¿qué piensa uno cuando prepara una ley para contener la protesta, señor ministro, y lo primero que consigue es que suba la protesta? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando pretende contener la protesta y lo primero que consigue es subir la protesta? Yo creo que ustedes tienen un problema a la hora de interpretar el significado de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, del derecho de manifestación
y del derecho de información de los medios de comunicación o de los ciudadanos en nuestro país. Y yo le quiero decir que si eso es así, usted va a tener al Partido Socialista enfrente. Yo, en nombre del Partido Socialista, le quiero decir que la gravedad de la materia que está usted tocando y que quiere legislar a partir de este viernes en el Consejo de Ministros hace que yo le anuncie hoy que nos va a tener completamente enfrente. Si pretenden hacer lo que quieren hacer, nos tendrá completamente enfrente. Le digo, no a limitar el derecho de huelga, por cierto, a través de una legislación de servicios mínimos que nace para impedirla. No a limitar la libertad de expresión sancionándola en su ley de represión ciudadana por una vía de faltas con multas desorbitadas. No a limitar el derecho de reunión sancionando a quienes se reúnen donde quieran reunirse cuando anuncien que lo hacen. Por cierto, dígale al señor Rajoy que en una democracia no hace falta pedir permiso, y mucho menos a ustedes, para manifestarse. Hay que comunicarlo. El Gobierno no da permiso a nadie, señor Fernández Díaz. Se comunica y se manifiesta, porque esto es una democracia y un país libre. Y él, el señor Rajoy, es el presidente de Gobierno. Yo le digo que nos va a tener, a mí y al Partido Socialista y al Grupo Socialista, también enfrente de quienes, como ustedes, pretenden limitar el derecho de información de cualquier ciudadano, insisto, en redes o de cualquier medio de comunicación en el ejercicio de su trabajo. Así que, en mi nombre, en el nombre del Partido Socialista y en el de millones de ciudadanos, no y 1000 veces no. Señor ministro, ustedes son un Gobierno que destila miedo. Ustedes viven en un universo de miedo. Ustedes producen miedo y ustedes pretenden ahora una legislación para la socialización de su propio miedo. Tienen miedo de las políticas que aplican, tienen miedo de no saber contener la protesta, tienen miedo de no saber gestionar las huelgas y de no saber gestionar crisis como la de la huelga de las basuras en Madrid. No tienen respuesta porque ni siquiera tienen pregunta para las mareas que salen a defender la sanidad pública y la educación pública en nuestro país. No tienen respuesta para prácticamente nada de todo aquello que están legislando en estos 2 años. Y hoy son un Gobierno que no hay más que verles, tienen miedo. Y quieren socializar en esta ley su propio miedo. El miedo a la expresión, el miedo a la reunión, el miedo a la manifestación, el miedo a la libertad de información. Y por eso aparece usted filtrando esta semana en algunos medios una tentativa de represión ciudadana orientada a la contención de la protesta que sus políticas están produciendo en nuestra sociedad. Muy bien, pues yo le digo que si ustedes están intentando pasar de los discursos de la mayoría silenciosa a las realidades de una gran mayoría silenciada, a nosotros, que nos tiene sentados enfrente, nos va a tener políticamente enfrente. Lo vamos a hacer en esta Cámara, lo vamos a hacer en la calle, lo vamos a hacer en los discursos y, si hace falta, ante el Tribunal Constitucional, señor Fernández Díaz. Porque ustedes, que se llenaron la boca de que el Estatuto catalán quería legislar por la puerta de atrás, una modificación por la puerta trasera de la Constitución, lo que ustedes están intentando es revertir elementos nucleares de la Constitución a través de una ley que usted va a mandar al Consejo de Ministros este mismo viernes. Así que, para finalizar, señora presidenta, y completamente en serio, señor ministro, mire, bastará 1 milímetro. Bastará que ustedes este viernes manden al Consejo de Ministros una ley que significa un retroceso de solo 1 milímetro en materia de derechos y de obligaciones de nuestros ciudadanos, para que usted y el señor Rajoy desencadenen la mayor ola de protestas sociales de toda nuestra historia democrática. No sé cuántos movimientos sociales, cuántas asociaciones de la sociedad civil, cuántas ciudadanas y cuántos ciudadanos saldrán a la calle. Sé que mi partido va a salir para decirles que no y para defender la democracia frente a su intentona antidemocrática de legislar una contención por ley de la protesta y una limitación de derechos nucleares de nuestra Constitución. Son sus políticas y su miedo los que gritan en esta ley silencio todo el mundo. Silencio todo aquel que está sufriendo el presente por sus políticas y que tiene derecho a reivindicar su futuro. Esto usted lo tiene perdido. En cuanto envíe esta ley, lo tiene perdido. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad no va a negar la defensa de su voz y la defensa de su palabra. Y el Partido Socialista estará a su lado defendiendo esta pesadilla ideológica a la sociedad española frente a esta intentona antidemocrática que con esta ley pretende tanto usted como el señor Rajoy como su Gobierno. Ahí nos vemos, señor ministro. Gracias, señor presidente.